comenzar en esta noche ya, y quiero comenzar esta charla dándole la bienvenida a todas, a todos, a quienes se han conectado a lo que es nuestra charla mensual vía Zoom, los que están conectados acá, pero también la bienvenida a quienes lo están haciendo a través de nuestro canal de YouTube. Esta vez contamos con la presencia de Valentina Nilo, ella es de la casa porque es una de las directoras de Fundación Un Camino, así que bienvenida, Vale. Y hoy día va a tocar el tema que lleva como título, un título bien complejo: maternidades decoloniales, maternidad como estrategia política y activismo. Es un tema del cual seguramente sabemos poco, así que será muy bienvenido como tema. Les cuento algo de Valentina. Ella estudió letras y filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Luego cursó un magíster en teología en el Boston College. Trabajó en el Hogar de Cristo y fue directora del Centro Universitario Ignaciano en la Universidad Alberto Hurtado. También fue docente del Diplomado de Teología que ofrece la misma Universidad Alberto Hurtado, donde enseñó teología fundamental y antropología teológica. Y actualmente está realizando un doctorado en ética también en el Boston College. Y como les decía, además, es una de las directoras de nuestra fundación. Bienvenida, Vale, te dejamos para que nos cuentes de estas maternidades. Gracias, Mariela. Gracias, Mariela, y gracias a todos y todas las que se conectaron hoy día. Como decía la Mariela, yo fui una de las que empezó con la Carola, o sea, que la ayudé en realidad con este sueño que ella tenía de enseñar teología a los laicos. Así que yo creo que es como la gran motivación por la que estoy estudiando teología y lo que me mueve. Así que yo siempre encantada de estos espacios y de poder transmitir un poquito lo que estoy estudiando acá. Claro, como les contaba la Mariela, estoy estudiando mi doctorado en ética. En particular, mis temas de investigación van ligados a temas de mujeres, de sexualidad, género, desde una perspectiva feminista, y soy mamá de dos. Entonces, desde que soy mamá, me he hecho muchas preguntas acerca de la maternidad y de cómo las preguntas sobre la maternidad pueden vincularse a todas estas cosas que yo venía estudiando respecto del género. Me hacía la pregunta de si uno podía ser feminista y mamá también, porque yo tenía muchas ganas de ser mamá y lo disfruto mucho. Entonces, pero al mismo tiempo había esta idea como de que lo feminista un poco como que rechazaba todo esto que tenía que ver con la maternidad. Entonces me he empezado como a meter en estas temáticas y claro, me he dado cuenta que no están así. Y eso es un poquito de lo que tengo ganas de transmitirle a ustedes. Y bueno, y todas estas temáticas que les cuento, de cuerpo, maternidad, justicia, son temas que se van a ir entrecruzando y esbozando un poquito en la conversación de hoy día. Entonces, maternidades decoloniales, maternidad como estrategia política y activismo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que quiero que conversemos hoy día sobre maternidad y sobre justicia. ¿Ya? Eso es como si tuviéramos que decir ya, dos grandes temas o dos grandes temáticas que se van a tocar hoy día, son esas las dos grandes temáticas, maternidad y justicia. ¿Cómo podemos ser mamás? ¿Cuáles son los modos de ser mamás o madres? ¿O cómo se puede hablar de la maternidad de una manera que sea compatible con el feminismo? Y el feminismo también como entenderlo de una manera que es más aterrizada y que no tiene que ver con... Bueno, ahí vamos a ir desmenuzando un poquito el tema, pero claro, que no es una parada así tan radical como a veces pensamos que es, o lo es también, pero también hay que ir como desmenuzando y explicando qué significa esto del feminismo también. Y queremos entonces explotar una perspectiva de la maternidad que es latinoamericana y que es decolonial y que es feminista, ¿ya? Y es importante hacer algunas observaciones previas. Como antes de empezar a hablar sobre maternidad, sobre género, es bien importante como hacer algunas observaciones. Cuando decimos que vamos a hablar de maternidad, no vamos a entender la maternidad como un rol de género, ¿ya? Y con rol de género me refiero a un complejo proceso como de socialización o de elaboración cultural que se asigna a hombres y mujeres, que asigna a hombres y mujeres roles distintos y exclusivos. ¿A qué me refiero con todo esto? Cuando hablamos de roles de género, hablamos de roles que son sociales, ¿ya? De expectativas, de categorías, que definen lo que se espera de un hombre o de una mujer en un determinado contexto.
¿ya? Y eso se va construyendo socialmente, no está fundamentado biológicamente. Esa es como la premisa de la conversación de hoy día, es decir, el hecho de que estemos acostumbrados, de que las mamás estén relegadas al espacio doméstico y los hombres sean quienes están en el espacio público o en el espacio laboral, esas son construcciones sociales, son construcciones culturales, ¿cierto? Pero no tiene que ver con nuestra biología. Nada de nuestra biología nos dice que efectivamente las mujeres somos mejor cuidadoras que los hombres, y que los hombres son más racionales que las mujeres, y las mujeres son más intuitivas. Esas son cosas que se han ido construyendo culturalmente, ¿ya? O al menos esa es como la premisa con la que yo empiezo mi conversación. Obviamente aquí hay distintas posturas también. En lo concreto, quiero decir que el hecho de que las mujeres tengamos una capacidad biológica para engendrar, para amamantar, no significa que la maternidad sea exclusivamente un rol de las mujeres, ni tampoco nos obliga a las mujeres a ser madres, ¿ya? El hecho de tener una capacidad biológica para engendrar no significa que tampoco ser mamá biológica es la única manera de ser mamá. También podemos ser madres adoptivas. Tampoco significa que las mujeres son exclusivamente definidas por su maternidad, como también sería errado pensar que la plenitud de las mujeres solo pasa por la maternidad. Puede que en algunas mujeres eso sí ocurra, pero en el fondo no es algo que pasa, no es un general, no es algo que se puede decir de todas las mujeres. Tampoco queremos decir que la plenitud de los hombres no puede alcanzarse a través de su paternidad o de su crianza. La crianza es una vocación compartida tanto por hombres como por mujeres, y el ser cuidadoras, alimentadoras, protectoras, no nos caracteriza solo a nosotras, solo a las mujeres. Tanto mujeres como hombres pueden ser de igual forma desarrollar y practicar esas características, tanto en sus paternidades como en sus maternidades. Son características que son tan masculinas como femeninas, solo que socialmente estamos más acostumbrados a decir que las mujeres somos cuidadoras, o somos más intuitivas, o somos más alimentadoras, porque socialmente nos hemos dedicado más a eso. Pero la experiencia nos muestra que hay hombres que sí tienen esa vocación y la pueden desarrollar exactamente de la misma manera que una mujer. Entonces, en otras palabras, esta conversación no diremos que las mujeres somos mejores cuidadoras que los hombres, y tampoco diremos que el cuidado sea el aporte femenino al espacio público. O sea, la manera que tenemos las mujeres de trabajar es una manera de que somos las que ponemos el toque femenino, cuando a veces la gente dice, o que somos las que cuidamos, o las que... No necesariamente tampoco, ¿ya? Como que todos estos comentarios los quiero hacer antes de empezar a hablar de la maternidad, como ir enmarcando un poquito la discusión. Lo que sí hay que asumir como una realidad es que las mujeres socialmente hemos sido definidas y categorizadas en roles de cuidadoras. Y en cambio los hombres han sido socializados para ser más dedicados a sus profesiones. Incluso en ambientes laborales, los que le decía recién, los hombres han sido definidos como quienes aportan con la excelencia profesional, y las mujeres con el cuidado maternal. Y como señalaba antes, esos roles de género no son naturales, sino más bien han sido construidos socialmente. Y con esto me refiero a lo que les decía hace un ratito, que no hay un fundamento biológico que diga que los hombres sean más racionales y las mujeres más sensibles, sino que es algo cultural. Ambos, mujeres y hombres, debieran igualmente ocupar cargos de liderazgo. Ambos están igualmente calificados para dichos roles y se ha extensamente probado esa capacidad. Las mujeres en liderazgos políticos, empresariales, en el ámbito de la educación, de la ciencia, deben alcanzar reconocimiento por sus credenciales, por su experiencia, por su desempeño en sus labores, y deberían ser juzgadas con el mismo criterio que los hombres, porque ambos están igualmente calificados para esos roles. Y excluir a las mujeres priva el liderazgo social de la mitad del talento humano. Entonces, ahora para ya ir más de lleno al tema de que nos reúne hoy día, que es la maternidad, en el fondo quiero dejar en claro eso, que sostener que el cuidado es la única o fundamental contribución que las mujeres pueden hacer, podría ser como un sabotaje a la lucha por la total igualdad de mujeres y hombres en cargos de liderazgo, ¿ya? Ahora bien, sí podemos reconocer una distinción, porque asumimos que hay una distinción biológica, que si bien no nos determina socialmente, sí nos afecta de cierta manera. Es decir, tiene consecuencias reales y concretas en la vida de las mujeres y de los hombres, nuestra biología y nuestra sexualidad. Es inevitable que las mujeres y los hombres tengamos experiencias distintas en nuestra relación con el entorno, porque nuestra única manera de relacionarnos con el entorno es a través de nuestro cuerpo, y nuestros cuerpos son distintos. Entonces nuestra relación con el mundo está mediada por cuerpos.
nuestras experiencias de corporalidad son distintas. Las mujeres poseemos una sexualidad que es cíclica, una sexualidad que nos permite engendrar, que nos permite alimentar a un ser humano, y esa experiencia es inevitablemente distinta de la experiencia de cuerpo que tiene un hombre, y eso es importante distinguirlo. Esas diferencias que son más bien a nivel de la sexualidad, y no a nivel de género. Entonces esa es como la gran distinción que vamos a hacer hoy día. Tenemos diferentes sexualidades, y eso hay que asumirlo, pero lo que no queremos es que esas sexualidades y esas distinciones biológicas nos categoricen en roles de género, que no queremos. Si queremos estar en el espacio doméstico, súper bien, si es una opción, pero que nuestra biología no nos limite y no nos restrinja. Entonces, las construcciones sociales en torno al género han afectado considerablemente el ejercicio de la maternidad, en algunos casos, ¿ya? Hay muchos elementos de la maternidad que no son naturales, sino que han sido más patriarcales, injustos, que nos han limitado, que han oprimido a las mujeres. Y la propuesta de esta conversación es que justamente podamos explorar modos de ser madres que se resisten y rechazan lo que es patriarcal, lo que es explotador, lo que nos oprime en nuestra práctica de la maternidad. Entonces, cuando hablamos de maternidades decoloniales, que es el título que elegí, entonces quiero explicarles por qué decolonial y qué significa decolonial y cómo conectamos eso con lo que hemos venido conversando. Entonces, el pensamiento decolonial es un pensamiento crítico, ¿ya?, que es sensible a la colonialidad eurocéntrica o la colonialidad del norte, ¿ya?, y patriarcal, ¿ya? Eso lo voy a ir explicando. Critica un modo de entender el mundo y las relaciones que ha sido impuesto desde el norte y desde la mirada de los hombres, y que mantiene la subordinación e invisibilización de las mujeres, de las minorías de raza, de etnia, de sexualidades, de género. Esta es como la definición, ya la voy a ir explicando un poquito más. Entonces, lo que quiere hacer el pensamiento decolonial es rescatar todos esos saberes que han sido negados e invisibilizados. Quiere escuchar voces y experiencias de injusticia, ¿ya? Entonces, como nosotros hemos recibido o hemos heredado una cierta manera de entender el mundo que no es propia, sino que esto es lo que dice como la teoría decolonial, ya que hemos recibido una manera de entender el mundo que es heredada, ¿cierto? Y desde una experiencia de vida que es muy distinta a la nuestra, que viene desde Europa, y desde la comprensión más patriarcal, en el sentido de que es una comprensión más masculina, lo que quiere hacer el pensamiento decolonial es decir, quiero escuchar las experiencias de las personas que fueron colonizadas, ¿ya? Eso es como de manera muy amplia. En el fondo queremos escuchar las personas de las personas del sur, de las personas más sencillas, de las personas que han vivido experiencias de injusticia, y queremos ver cómo estas personas viven, y en este caso, por ejemplo, la maternidad. Y quizás reconocer cosas que son más puras, o que están más, claro, como liberadas como de cosas impuestas. En palabras de un teólogo que se llama Carlos Mendoza, que hace clases acá en mi universidad, él dice: el pensamiento decolonial desmonta categorías de pensamiento que los pueblos colonizados hemos internalizado como criterios de verdad, como criterios de justicia, como criterios de acción. Entonces, volviendo al tema que nos convoca, que es el tema de la maternidad, hemos heredado y se nos han impuesto categorías y modos de ser mamás que no son naturales necesariamente, sino que tienen mucho de cultural. Y hemos entendido socialmente, y todas esas cosas las hemos entendido socialmente como una norma, como, es que las cosas son así, ¿ya? Y ni siquiera las hemos cuestionado, porque así es, así se hace, así culturalmente es como estamos acostumbrados. Entonces hemos internalizado ciertas cosas sobre la maternidad como un modelo, y que en realidad cuando nos ponemos a pensar decimos, claro, pero eso en realidad, ¿por qué es así? Podría ser de otra manera, ¿ya? El pensamiento decolonial quiere liberarse de esas categorías impuestas y encontrar modos de verdad que no son normados, sino que son vividos, que no vienen del norte, sino que vienen del sur, que no vienen desde la mirada de los hombres, sino que desde las experiencias de las mujeres, en este caso particular de la maternidad. Y lo que me parece a mí más valioso es que es un pensamiento que no nace desde la teoría, es como que alguien vino y dijo, yo voy a hablar sobre teoría decolonial, sino que dijo, yo quiero escuchar y quiero mirar y quiero ser testigo de las experiencias. Entonces, nace de la experiencia, nace de mirar lo que pasa en los contextos reales y en la vida real de las personas. Entonces,
este pensamiento colonial se expresa en experiencias reales de resistencia, en experiencias de víctimas. Es un pensamiento que se hace desde el sur, desde abajo. También en teología se habla mucho de la teología desde abajo, desde la experiencia de las personas. Y el pensamiento colonial es como un correctivo a un pensamiento que viene del norte. Es decir, ok, esta es la manera como ustedes nos enseñaron que es el mundo. Miren, esta es la manera en que nosotros entendemos el mundo. Es una reinterpretación de la realidad que se asume desde los movimientos sociales, desde las víctimas, desde las experiencias contextuales, desde experiencias emergentes. Es como, y también en muchos modos se puede decir que es una narrativa de resistencia. Es como nos estamos resistiendo a un modelo que se nos está imponiendo. Entonces, las prácticas reales y colectivas de resistencia en Latinoamérica son expresiones decoloniales. Y respecto a la maternidad, podemos rescatar prácticas y experiencias que nos muestran otros modos de comprender la subjetividad de las mujeres y de sus experiencias de maternidad, y podemos aprender mucho de esas experiencias. En el fondo, y también la premisa es que el dominio colonial ha fomentado roles de género que han sido marcados y establecidos por el sexismo, por la jerarquía, por el poder. Las madres han sido víctimas de modelos patriarcales de maternidad, y la propuesta es que la maternidad puede liberarse de esas ideologías coloniales y encontrar como su verdadera identidad, o que las madres podemos hacer ese proceso de descubrir cuál es el modelo de maternidad que a mí me acomoda, que a mí me hace sentido. Ahora, es bien importante como hacer un punto aquí. No todas las desigualdades de género o sexismo provienen de la conquista, ¿ya? El sexismo no puede recaer únicamente sobre el acontecimiento colonial. Todo el sexismo no entró al sur con el colonialismo, y las sociedades precoloniales tampoco eran utopías de igualdad. O sea, los pueblos indígenas también tenían diferenciación de género en sus culturas. Al recuperar el modelo precolonial indígena de maternidad como modelo ideal, también sería una romantización, ¿ya? No es como que antes en América el mundo era un mundo de igualdad de género y llegaron los españoles. O sea, eso sería muy simplista, ya eso no es tan así. Eso sería como, claro, correríamos el riesgo de romantizar, de cometer errores teóricos. Por lo mismo, el pensamiento decolonial no se limita entonces a volver a las experiencias precoloniales, ¿ya? El pensamiento decolonial es más complejo, es pensar desde una perspectiva decolonial el futuro, ¿ya? Lo que queremos es, en vez de seguir reflexionando sobre el desplazamiento, la explotación colonial, lo que pasó durante la colonia, lo que queremos es hacer un movimiento hacia el futuro, ¿ya? Se trata del presente y del futuro, cómo repensamos nuestra experiencia y cómo luchamos contra estas fuerzas opresivas, si le queremos decir así, o contra estos modelos impuestos en el mundo moderno, hoy día, y cómo nos vamos a proyectar hacia el futuro. Y es un proceso a largo plazo, está anclado en el presente, pero mira hacia el futuro, es un proceso vivo que está pasando, estamos en ese proceso, somos parte de ese proceso. Quienes somos mamás ahora estamos siendo parte de ese proceso, a la edad que somos. Si somos abuelas, seguimos siendo mamás, ¿cierto? Y estamos volviendo a pensar sobre la maternidad, siempre. O sea, mi mamá, a través de mí y de cómo yo crío a mis hijos, ella vuelve también a revisitar el concepto de maternidad y a sacar sus propias conclusiones de nuevo. O sea, no es algo como que está cerrado, no es un concepto que se ha cerrado. Y lo mismo con lo de colonial, ese es un poco el ejercicio que quiere hacer. Entonces, esta conversación es un proyecto, es un ejercicio de volver a pensar sobre la maternidad y recuperar un modelo de maternidad que se resiste como a estas ideologías, a ideologías impuestas o coloniales. Y lo que vamos a hacer es observar algunas experiencias latinoamericanas de maternidad, que son experiencias de maternidades políticas y activistas, ¿ya? Por eso el título, que claro, que hay una de las participantes que están con nosotros acá en el Zoom, antes que empezara me decía, ¿cómo mezclamos estos dos conceptos? O sea, ¿cómo podemos hablar de maternidad y al mismo tiempo de política? Bueno, eso es justamente como lo que queremos hacer hoy día, como de construir esas ideas preconcebidas que tenemos de que la maternidad es solo una actividad que se puede realizar o una vocación que solo se puede desarrollar en el espacio doméstico, sino que también se entrecruza con lo político, con lo público. Y estas experiencias
que la que vamos un poco como a revisar hoy día, son recuperadas, todas estas experiencias de maternidad más política han sido recuperadas por la academia a través de un concepto que se usa que se llama maternalismo, ¿ya? Lo que hace el maternalismo es analizar la politización justamente la politización de la maternidad, ¿ya? La noción de maternalismo surge en los años 90 y lo comienzan a usar académicas feministas en los años 90, un poco como respuesta a los debates feministas sobre la maternidad que ya habían empezado desde los años 70 y 80. Y lo que hicieron fue como responder a un movimiento, a este movimiento feminista anterior, que venía de los años 70, que se centraron mucho en la participación de la mujer en el mundo laboral y descuidó las cuestiones sobre la maternidad. Entonces, esta academia feminista quería recuperar la maternidad porque lo que estaba pasando era que el feminismo se estaba resistiendo a la categoría de maternidad y resistía a cualquier realidad que limitara el rol de la mujer al espacio doméstico. Entonces, eso es lo que yo les decía al comienzo, era como que ser mamá era una limitante que no me iba a permitir desarrollarme o desplegarme laboralmente en un espacio público o un espacio laboral. Entonces, teníamos a la maternidad ahí como un poco, como algo peligroso, como algo con lo que había que tener cuidado. Y el maternalismo lo que hace es decir, recuperemos este concepto, porque hay muchas mujeres que empezaron a decir, yo sí me siento cómoda con todo lo que está haciendo el feminismo, o lo que está diciendo, o con muchas cosas, no necesariamente con todo, pero con muchas cosas de lo que está haciendo el feminismo, de recuperar ciertos espacios para las mujeres, de igualdad, etcétera, pero al mismo tiempo decían, pero yo también quiero ser mamá, y creo que mi maternidad no es excluyente con mis luchas o con mis derechos, etc. Entonces, pasó que el maternalismo empezó a desarrollarse primero en Europa y en Estados Unidos, y luego comienza a desarrollarse también en Latinoamérica. Y lo que hizo el maternalismo en Latinoamérica, a través de sus estudiosos, los académicos que empezaron a hacer el maternalismo, fue poner los ojos sobre las experiencias de mujeres reales que estaban siendo madres y que estaban revisitando y redefiniendo la maternidad. Y la manera en que lo hacían no era para relegar a las mujeres al ámbito doméstico, que hubiera sido como lo que se hubiera esperado, ¿cierto? Sino como un modo de reivindicar la maternidad como maternidad política. Entonces los estudios maternalistas en América Latina se enfocan en mujeres activistas, principalmente indígenas, que politizan la maternidad luchando por la salud de sus hijos. Entonces el maternalismo rescata experiencias de mujeres que viven cerca de sitios de desechos tóxicos, por ejemplo, que enfrentan al gobierno, que enfrentan a las autoridades por el bien de sus hijos, que son su principal motivación para la agencia política. En general son madres que viven en zonas de sacrificio. Entonces, hay muchos estudios que muestran, o etnografías que muestran casos de comunidades que están, por ejemplo, de viviendas sociales, por ejemplo, que se han construido en lugares que son zonas de sacrificio, y se llaman zonas de sacrificio porque son zonas de desechos mineros o de desechos de tecnología, y que en el fondo tienen consecuencias terribles a nivel de salud, tanto para los niños como los adultos. Y lo que pasa en estos casos es que las mujeres son quienes salen como al espacio público y salen como a defender los derechos de sus hijos y a pedir, en el fondo, que estas mineras o cual sea la empresa o que se ha instalado en este lugar, salen, claro, a exigir sus derechos y a pedir que saquen los desechos de ahí. Entonces estas mujeres lo que están haciendo es bien interesante porque están usando la retórica de la maternidad, que es una retórica que normalmente nosotros asignábamos a lo doméstico, al cuidado, a la ternura, ¿cierto? Y lo asignan y lo usan como estrategia política y resisten en nombre de ser madres. Entonces la maternidad les permite definirse a sí mismas y a sus metas. Y la agencia de la madre se experimenta como activismo. Entonces, se ayudan a redefinir el concepto de mamá. Entonces la mamá que nosotros entendíamos como la que se quedaba en la casa cuidando a los niños, y que lo hace, también tiene un rol público y tiene un rol político, en el sentido que es la que sale a defender los derechos de sus hijos, y sale a protestar y dice, esto tiene que cambiar. Pero son las mamás las que están haciendo ese movimiento y las que están cumpliendo ese rol. Entonces,
estas experiencias de maternidad no solo son compatibles, sino que incluso son inseparables de una agencia política. Entonces nos muestran que la maternidad no se trata solo de ternura, de compasión, también, sino que las madres utilizan estos valores de cuidado que ellas defienden, ¿cierto?, para luchar por los derechos de sus niños. Y actualmente muchos de estos casos están enmarcados en la crisis medioambiental que estamos viviendo, que es tremenda, y están ocurriendo en este momento muchos conflictos medioambientales, muchas zonas de sacrificio, y la mayoría de los casos son mujeres madres quienes lideran estos conflictos y quienes lideran, claro, la defensa. Están alzando la voz sobre los daños de salud que sus hijos están sufriendo, están luchando para ser vistas, para ser escuchadas, para provocar cambios, exigen reparación. Y un caso particular ocurre en Chile, en Arica, específicamente en el Cerro Chuño, que se ha convertido en un basural tóxico. Desde el año 85, que se depositaron 20.000 toneladas de material tóxico que venía de Suecia, y se ha contaminado, o sea, esos desechos han estado contaminando por casi 40 años, ¿ya? Unas viviendas sociales fueron construidas sobre esos residuos, y lo que obviamente ha provocado abortos espontáneos en mujeres embarazadas, malformaciones, severos daños neurológicos en niños y muchas otras enfermedades. Y son mujeres las que han liderado y prolongadamente, durante muchos años, denunciado esta exposición, y esta lucha ha sido fuertemente marcada por su identidad de madres. Entonces, eso es bien bonito y es bien como rescatable, ¿ya? Porque el ser mamá no es algo que ellas tienen escondido o algo que ellas dejan en la casa y cuando salen afuera son políticas, sino que ellas luchan en su nombre de ser mamás. Es su bandera de lucha el ser mamás. Entonces, claro, ellas en general, en este caso particular de Cerro Chuño, han sido 14 mujeres, ¿ya?, las líderes que han movilizado la lucha en contra de este daño. Y casos como este, hay miles y muchos ejemplos de cómo se ha feminizado la lucha ambiental. La lucha ambiental en particular, que es algo que es algo que está ocurriendo en muchos lugares de Latinoamérica, ha sido una lucha que ha sido muy feminizada y muy maternalizada. Y como le digo, claro, casos como este los encontramos a lo largo de toda Latinoamérica y el sur global en general. Y estas madres logran entonces politizar lo que ocurre al interior de sus casas, ¿ya? Entonces logran mezclar y entrelazar dos realidades que normalmente o culturalmente están separadas, o las habíamos entendido como separadas, socialmente o culturalmente las habíamos entendido así. Y gracias al ejercicio de su maternidad, ellas son capaces de ver lo que le ocurre a sus hijos. Y eso es como lo que a mí más me gustó, porque no solamente es que ellas luchan en nombre con el cartel de mamá, ¿cierto? Como yo lucho desde mi ser madre, sino que además ellas dicen, porque yo estoy con mi hijo todo el día, porque yo cuido a mi hijo todo el día, porque yo lo conozco como nadie, yo sé que lo que él tiene, la enfermedad que él tiene, no es por falta de higiene ni por faltas de cuidado en la casa, como le sugieren los médicos, ¿cierto? Esto es lo que ellas cuentan en las entrevistas. Hay una etnografía bien interesante sobre este tema que leí, y que cuando entrevistan a estas mujeres, ellas dicen, es que el doctor me dice que esto es falta de higiene, y yo sé que no es falta de higiene, porque yo estoy todo el día con mi hijo, y yo lo lavo, y yo lo limpio, y yo me preocupo de que él esté sano. Entonces, a mí el doctor no me va a decir que eso es falta de higiene porque no es, ¿ya? Entonces, porque son mamás, y porque son dedicadas a sus hijos, y porque son dedicadas al cuidado, son capaces de cuestionar la autoridad, ¿cierto? Porque tienen esa experiencia vital de la maternidad. Y como les decía, hay un libro que es bien interesante que se llama Motherhood, Social Policies and Women's Activism in Latin America, o sea, maternidad, políticas sociales, activismo de mujeres en Latinoamérica, que es este libro que está aquí, que es bien interesante si les interesa el tema de la maternidad, en que varios académicos, la mayoría mujeres en realidad, y hay muchas chilenas, hacen un estudio muy agudo sobre la maternidad en Latinoamérica y examina específicamente en varios de los artículos el concepto de maternalismo desde distintas miradas y distintos puntos de vista, porque también hay posturas que critican el maternalismo, y ahí por razones que vamos a revisar más rato. Así que recomiendo mucho el libro si es un tema de interés, porque además ofrece estos casos de estudios chilenos, así como esta etnografía que les comenté recién.
Lo que es interesante sobre estas experiencias de maternidad política es que en general no desafían la desigualdad de género y los roles de género, que es lo que hablábamos al comienzo, ¿ya? Que son estos roles y que son, claro, roles de género que han sido impuestos o que han sido construidos de forma cultural o social. Sus luchas no son explícitamente feministas. Ellas no, su lucha no pasan por ahí. Es más, muchas veces utilizan lenguaje de género que exalta la capacidad de las mujeres de ser madres, que exalta los valores de la maternidad como el cuidado, que les decía, que son propios de las mamás. Entonces usan lenguaje de género y lo que hacen es tratar de socavar los estereotipos de género. Entonces van más allá de los roles no políticos prescritos que serán asignados a la maternidad. Es decir, ellas dicen, claro, yo no me voy a quedar con estas categorías que a mí me impusieron, de que la mamá se queda en la casa y el marido es el que sale afuera, al mundo, o por último el marido es el que debiera estar defendiendo los derechos de mis niños. No, pero igual usan lenguaje de género, entonces bien interesante lo que están haciendo, porque no son feministas, ellas me dicen mi lucha no es una lucha feminista, pero lo están haciendo igual, están dando un paso tremendo en cuanto como a la justicia de las mujeres o a la autonomía de las mujeres. Entonces, sin quererlo, están politizando un rol que socialmente no se califica como político. Entonces, la comprensión y la práctica de la maternidad por parte de estas mujeres está vinculada a la justicia y a la participación política. Su bandera de lucha no es la igualdad de género, lo que le decía recién, ni la lucha contra el sexismo, no al menos de manera explícita, sino que ellas quieren reivindicar y desplegar sus voces de madres luchadoras, políticas y resistentes. Entonces, el maternalismo también ha sido criticado justamente por eso, porque por el riesgo que existe en que estos discursos y políticas maternalistas o estas posturas maternalistas puedan enfatizar el rol de cuidadoras de las mujeres. Entonces, por eso algunas feministas han dicho, a mí no me gusta mucho este concepto de maternalismo, porque lo que estamos haciendo es perpetuando los roles de género. Es decir, que las mamás somos cuidadoras, que la mamá, ¿ya? Entonces, hacía como un poco, si quisiéramos decir, la crítica que se le ha hecho a este modo de estudiar la maternidad. Lo que ha hecho es reforzar la idea de que las mujeres son cuidadoras, que son las primeras cuidadoras, las mejores cuidadoras de los niños. Entonces, claro, efectivamente los discursos maternalistas pueden ser usados como la única manera legítima de las mujeres de entrar en el espacio público, ¿ya? Como decir, claro, las mujeres sí tienen un espacio, sí tienen un lugar en el espacio público, sí tienen lugares de liderazgo, pero siempre y cuando las temáticas que ellas defienden o la manera en que ellas se presentan en el mundo sean modos que están vinculados con lo doméstico, con la maternidad. Entonces, pues hay un riesgo de que los roles políticos femeninos sean roles que tienen un sello maternal o de cuidadora. Y eso también, claro, es un riesgo que se ha visto en torno al maternalismo. Entonces, en definitiva, lo que se ha criticado es que los discursos maternalistas pueden obstaculizar o interferir la participación igualitaria de las mujeres en el espacio laboral, ¿ya? Esa es como la gran crítica que se le puede hacer. Claro, y se ha criticado por académicas feministas porque ofrecen comprensiones esencialistas de los roles de género, lo cual ha sido entendido como una amenaza. A mí me parece que es importante rescatar estas experiencias de madres políticas. A mí me gusta el concepto de maternalismo porque justamente lo que está haciendo es que lo que están haciendo estas mujeres es romper con los roles de género establecidos y dándole un valor y un rol político a un rol que socialmente es comprendido como doméstico. Y su lucha, si bien no es explícitamente feminismo, en el sentido de que su lucha no es por la igualdad de género, su motor y su lucha es la salud de sus niños, pero están desmontando estereotipos. Y eso es lo interesante, y eso es lo que a mí yo encuentro valioso y lo que a mí me gusta. Ellas están desmontando el estereotipo que se nos ha impuesto. Están diciendo, yo no tengo por qué quedarme encerrada en mi casa, yo puedo quedarme encerrada en mi casa, yo quiero cuidar a mis niñas, pero yo también quiero salir a la calle. Y yo también quiero tener una agencia y una agencia política en el mundo, en el espacio público. Como sostiene la socióloga Alejandra Ram, que es una de las editoras de este libro que mencioné, el maternalismo no debiera ser rechazado por el feminismo porque contribuye a la autonomía de las mujeres. El maternalismo pareciera ser un modo de reivindicar la maternidad como una realidad que no oprime a las mujeres, sino que permite su liberación.
su lugar en el espacio público y como un medio para potenciar su voz política. La misma autora sostiene que en Latinoamérica existe una forma más positiva de entender el maternalismo que en Europa, por ejemplo, que en general es compatible e incluso inseparable del feminismo en Latinoamérica y que está íntimamente relacionado con el bienestar de los niños. De todos modos, es importante señalar que el concepto se utiliza de distintas formas y no existe una definición, sino muchas del maternalismo y que incluso pueden competir. Sin embargo, si quisiéramos decir qué es lo más importante, qué es lo que quiero decir con todo esto, es que quiero poner en evidencia que existe una tendencia en Latinoamérica a politizar la maternidad, a estrechar el maternalismo al activismo, la maternidad al activismo en torno a las políticas de mujeres, a las políticas de los niños. Y tenemos ejemplos bien concretos, por ejemplo, las Madres de la Plaza de Mayo, la Liga de la Leche, son movimientos políticos que han sido protagonizados por mujeres. Entonces, pasa algo en Latinoamérica que no pasa necesariamente aquí en Estados Unidos, y por ejemplo, mis profesoras acá que estudian estos temas miran a Latinoamérica para ver los ejemplos, porque es algo que se da más comúnmente, más naturalmente, de unir entrelazar estos dos mundos que socialmente no se entienden como juntos. Ahora, ¿cómo llevamos todo esto a nuestras experiencias concretas de maternidad? O sea, ¿qué tiene que ver todo esto que estamos hablando? O ¿cómo me puede servir a mí? ¿O qué me puede decir a mí toda esta experiencia? Nosotras, mujeres que no vivimos en zonas de sacrificio, nosotras mujeres que no tenemos esa necesidad de salir a luchar por nuestros niños porque nuestros niños no están expuestos a residuos tóxicos. Es un hecho que la maternidad ocupa un lugar importante en la feminidad latinoamericana, ¿ya? La pregunta es cómo hacernos cargo de esa realidad, desde una perspectiva feminista en mi caso, o desde una perspectiva que a las personas que estamos aquí en este Zoom nos haga sentido. Cómo volver a preguntarnos sobre nuestras maternidades. Y yo creo que también paternidades también, porque la paternidad y la manera de ser papás también han sido como construidas socialmente. Es como que los hombres se les ha asignado socialmente ciertos roles también en la paternidad, o como modos de ser papás. La mamá es la que consuela, la mamá es la del cariño, el papá es el que juega, estoy inventando, pero en el fondo existen también como modelos y formas de ser papá que también se pueden deconstruir y que también pueden volver a pensarse y a revisarse. Entonces, hay una autora que se llama Esther Vivas, que es una socióloga y escritora española, y ella tiene un libro que se llama Mamás desobedientes, creo que es el nombre, pero habla de maternidad desobediente o de maternidad empoderada, y dice que ella lo que hace en su libro es inspirar el activismo social y el activismo político de las mamás, ¿ya? Y dice, nosotros las mamás tenemos que criar, tenemos que tener una crianza antisexista, tenemos que enseñar a nuestros hijos que los roles de género son construcciones, y que si el niño quiere barrer, que barre, y si el niño quiere jugar a las muñecas, que juegue, porque eso, la manera en que los niños juegan también tiene mucho que ver a cómo se van a enfrentar en el mundo después. Y claro, y ella dice que el activismo maternal es una tarea importante en la maternidad feminista. La invitación entonces es a repensar la maternidad como una fuente de empoderamiento, ¿ya? Como negarse un poquito a una manera de maternidad que se nos ha impuesto y liberarnos, claro, y liberarnos de esas imposiciones y volver a pensar sobre cómo es la manera que nosotros queremos ser mamás. Y esta opresión, cuando hablamos de opresión, que también es como una palabra así bien fuerte y grande, ¿qué significa esta opresión? ¿Cómo se materializa esta opresión que vivimos las mujeres, que vivimos las mamás? Es que, claro, a menudo no se respetan los derechos de las mamás. Las mamás somos víctimas de ideales, de expectativas que se nos imponen desde afuera. Y estos ideales de maternidad oscilan entre la madre sacrificada, que está a servicio de sus hijos todo el día, 24/7, o la supermadre también, que puede complementar tanto el trabajo como la maternidad y ser una excelente madre, súper presente con los niños, y también una excelente trabajadora, claro, la mejor profesional, y son expectativas muy grandes y que muchas veces imponen un peso, una carga muy grande sobre las mamás. Lina Meruane, que es una académica chilena,
que también escribe sobre estos temas y tiene un libro con un título que es bien polémico, que dice Contra los hijos, y ella hace una crítica aguda sobre las madres que se han convertido en supermadres, que están dispuestas a llevar la casa, la profesión, los hijos, que no se pueden quejar y que tienen que disfrutar, que además tienen que estar con buena cara, así como porque son tus hijos, entonces lo que sugiere Meruane dice, hoy las mujeres no solo somos víctimas de la presión social para ser madres, sino que también de los requisitos cada vez mayores de ser una buena madre. Entonces, el parto tiene que ser natural, la lactancia tiene que ser prolongada, ojalá usar pañales de tela que sean ecológicos. Entonces, en el fondo es decir, cargas por todas partes y además ser un excelente profesional. Entonces, lo que dice Meruane es que todas estas presiones no las experimentaron nuestras mamás. Ella seguramente es como de mi generación, entonces mi mamá y también mi abuela seguramente no experimentó esta presión, que era ser madres, ellas eran o madres amas de casa o madres profesionales, o también existían las que eran ambas, pero ella dice no contaban con tanta presión del modo de ser mamá, además. O sea, no solo tienes que ser madre profesional, sino que tienes que ser madre de una manera específica. Y que es una maternidad súper intensiva, una madre súper presente, que está en todos los procesos de los niños. Hoy las madres tienen más derechos, pero también tienen más cargas, más presencia pública, más exigencias del espacio público también. Entonces el argumento no es en contra de la maternidad en general, y aquí estoy hablando de la propuesta de Meruane. Ella no dice que hay que estar en contra de la maternidad, sino que ella reprueba esta maternidad super madre, ¿ya? Que olvida los límites. Ella entiende este modelo de maternidad, y este modelo es un resultado de presiones sociales. Y ella dice que son presiones sociales patriarcales. Llama a las madres a ser conscientes de estas injusticias de las que las mujeres han sido víctimas. Entonces, ya para ir cerrando, porque igual estoy bien de tiempo. La invitación de hoy entonces es a volver a cuestionarnos sobre la maternidad en general, sobre el rol que ocupa en la sociedad, para quienes somos madres, para quienes no somos madres, para quienes somos padres también, un espacio para volver a preguntarnos sobre la paternidad, y volver a preguntarnos y a redefinir cómo entendemos estos conceptos. No encontraremos un modo, no encontraremos una definición, no encontraremos una categoría, pero sí mirar los diversos modos nos ayudan a complejizar y a problematizar el concepto de maternidad. Podemos encontrar respuestas, inspiración, luces en estas experiencias de mujeres de nuestro continente que viven su maternidad de forma política, o simplemente estas experiencias pueden ser una inspiración para redefinir mi propia maternidad, no más desde cánones impuestos, sino que desde un nuevo lugar, que valora el rol de las cuidadoras, no como un rol que oprime y que me limita, sino como un rol que es femenino, que lo abrazo, pero que también me permite a mí tener autonomía y plenitud. Entonces, esta nueva perspectiva feminista que abraza la experiencia de la maternidad puede ser una oportunidad para arrojar luz sobre la opresión, sobre la violencia, sobre desigualdades que vivimos las mujeres, y particularmente en la experiencia de la maternidad, que es un espacio propicio para que ocurran estas situaciones de discriminación. Y me refiero a discriminación, por ejemplo, como la discriminación que sufrimos las mujeres en el espacio laboral, que a veces nos puede pasar, y conocemos muchos casos de que no quedamos en un trabajo porque estamos en edad fértil, porque en el fondo, claro, existe una discriminación real por el hecho de que somos madres o que somos madres potenciales. Entonces la propuesta de hoy es que el acto de ser mamá o el acto de ser madre puede ser una fuente de empoderamiento para resistir instituciones patriarcales de maternidad que nos imponen exigencias, expectativas, responsabilidades. Andrea O'Reilly, que es una académica canadiense que es experta en estudios de mujeres, de género y sexualidad, explora justamente lo que significa ser una madre feminista y practicar una maternidad feminista, y lo hace de la perspectiva de madres e hijos, ¿ya? Su principal argumento es que la maternidad feminista es principalmente el empoderamiento de las mamás, que la maternidad feminista es un discurso que se niega a todo esto que hemos estado hablando, toda esta ideología. ¿Y cómo se encarna? ¿Qué significa esto en lo concreto? En prácticas muy concretas y muy sencillas. El llamado no es a que todas tenemos que ser mamás políticas, ni activistas, ni salir a las calles con pancartas, sino que se encarna en prácticas que interrumpen, desafían y cambian cualquier aspecto de una narrativa que nos limite.
La identidad y el propósito de la vida de las mamás no se limita a su maternidad, y la maternidad no se limita a ser madres biológicas, es lo que dice ella. La maternidad es un acto político. La lucha contra una maternidad que oprime y que nos restringe a las mujeres al cuidado doméstico, y el activismo, como les decía, no es necesariamente público ni mediático, sino que se trata de un activismo para cambiar modelos que nos desfavorecen. Y eso se puede hacer de muchas maneras, en muchos modos y en muchos espacios. Ya estoy terminando. Lo que sugiere O'Reilly es que la maternidad feminista, que afirma la agencia, la autoridad, la autonomía, pueden hacer de la maternidad una experiencia más satisfactoria para las mujeres, y nos permite a las mujeres encontrar la individualidad fuera de la maternidad, ¿ya? Entonces, y eso es bien importante, como el foco está puesto también en que no todo en las mujeres o no todo en las madres está en los hijos, sino que también tenemos que buscar nuestra propia individualidad. Y ahí dice, claro, se corre el riesgo de definir la maternidad feminista exclusivamente como un activismo a favor de los niños. Y eso desconocería el objetivo de la maternidad feminista, que es también que nosotras podemos desplegarnos, que nosotras, la mujer, la que es mamá, también pueda desarrollarse de otros modos si así lo desea. La maternidad feminista desafía esa maternidad intensiva, y en el fondo y no restringe ni reduce la identidad y el propósito de la mujer únicamente a la maternidad. Entonces se debe insistir, y aquí esto es bien importante, se debe insistir en una verdadera crianza que es compartida, que permite que las mujeres tengan tiempo y energía para desarrollar su individualidad más allá de la maternidad. Y por eso Esther Vigas en su libro dice, yo no le escribo solo a las mujeres, sino que también le escribo a los hombres, porque la crianza involucra a ambos, y escribe de su propia experiencia como madre. Y claro, y es inevitable cuando uno hace teología o lo que sea que uno haga, siempre uno lo hace desde el lugar donde uno está parado. Y por eso la pregunta que yo les hago a ustedes hoy día, y es la misma pregunta que me hago yo, es ¿qué significa ser mamá hoy? ¿O cómo se desarrolla la maternidad hoy? Y a mi parecer, claro, ser madre no debe significar criar sola, o estar restringida al espacio doméstico, o renunciar a otros deseos. Ser feminista tampoco no debe despreciar la maternidad. Existe la posibilidad de una maternidad que se resista a lo impuesto, que no idealiza, que no esencializa la maternidad, y que también puede reconocer el aporte histórico, social, económico y político que tiene la maternidad. Y en definitiva, entonces, la maternidad puede ser una experiencia de plenitud cuando es en medio de una realización de la identidad de la mujer. Y eso no quiere decir que la maternidad no tendrá costos, dificultades que son propios de la experiencia de criar, pero que estas cargas pueden ser compartidas, soportadas por otros también, otros tales como los padres, cuando es posible, o el Estado. Entonces, la maternidad puede ser un camino para florecer, pero las madres debemos ser conscientes de las estructuras e ideologías que operan y que están luchando también. Como darnos cuenta de que hay cosas que no son naturales, sino que son más bien impuestas y culturales. Así que bueno, eso, la propuesta es que sí es posible hablar de maternidad desde una mirada feminista. Para lograrlo es necesario dar ciertas luchas, ganar ciertos espacios, y esas experiencias de mamás políticas que están pasando en Chile, en Arica y en muchas otras partes, nos han mostrado que la maternidad sí es compatible con el feminismo y que el feminismo debe abrazar la maternidad. Eso. Creo que me pasé un poquito del tiempo, pero y aquí veo... Estamos bien en el tiempo, vale, no hay problema con eso. Bueno, muchas gracias. Vamos a abrir un ratito de preguntas, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que le quiera hacer a la Vale, agregar algo. Tenemos algo aquí en el chat, Vale, que dice, excelente charla, Valentina, Esther, una grande. El juego es un aprendizaje crucial para la vida y es nuestro rol en las nuevas paternidades, de construirlo fuera de los estereotipos de roles de género. Es un comentario que está en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano, o no las vemos a todas, o abrir su micrófono nomás y preguntar, compartir. Isabel, abre tu micrófono. ¿No? Ah, no. Ahora sí, ahora ya se puede. Ahí sí, es que no, no me dejaba abrir el micrófono. Bueno, primero decirle a la Valentina que he estado bien
metida en todo lo que estaba diciendo. Me gusta mucho este tema y yo creo que somos parte de, como mujeres, somos parte de una cadena. Yo veo en mi caso, por lo menos, mi madre en este momento, si viviera, tendría como 110 años, se murió de 94, ella estudió en la universidad, ella fue a la Universidad de Chile, estudió el pedagógico, estudió pedagogía en francés, en inglés, trabajó toda su vida, y yo creo que de alguna manera ella predicó con el ejemplo. Entonces, verla a ella trabajar, ver cómo nosotros podíamos, los tres hermanos, cómo podíamos salir adelante. En ese tiempo los papás ayudaban nada, o sea, el papá cero ayuda. En mi generación ya empezó el ayuda de parte del marido, o sea, le ayudo a hacer esto, yo puedo ayudar. Pero yo veo ahora en la generación de mis hijos, que es completamente distinto. Mis hijos deben tener tu edad, Valentina, un poquito más incluso, y los papás, yo tengo una mujer y 3 hombres, y en realidad los papás trabajan en la crianza de los niños, igual que las mamás, o sea, y la mamá trabaja igual que el papá. O sea, entre ellos no existe lo que existía en la época de mi mamá, que el papá nunca hizo nada, trabajaba afuera. En mi generación, que los papás, los maridos ayudaban, y en esta, en que no es que ayuden, es que hacen, cocinan, y se llevan la misma carga que las mujeres. O sea, yo creo que es una cadena. Ahora, obviamente esto tiene que ver también con los estratos sociales. O sea, yo estoy hablando desde una postura social, y creo que lo que tú hablaste de los activismos me gustó mucho, de estas mujeres que son las que defienden con todo lo que pueden en estas zonas de sacrificio, que son zonas normalmente muy vulnerables, de gente muy vulnerable, y son las mujeres las que se ponen las pilas, o sea, no cabe la menor duda. Y no me quiero alargar más, pero eso quería aportar. Gracias. Sí, es muy cierto lo que dices, que es verdad que ha ido cambiando. Y eso yo creo que también gracias al trabajo que se ha hecho, que hemos hecho las mujeres de visibilizar ciertas cosas que antes eran como dadas, que se daban por sentado. Hay una mano levantada, creo que Janet. ¿Puede ser que ella es la primera? Sí, Janet. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Porque estoy me quedé con mi audífono. Porque me quedé con mi audífono, se le terminó la pila a mi audífono personal. Gracias, me encanta este tema, pero yo mirando aquí como todas, tenemos como, somos tú eres, o tú, es como nuestra hija, como dice Isabel. Yo creo que, no sé si, yo todo lo voy uniendo, la teología, la política, para mí es todo, para mí personalmente va todo muy unido. Y en este despertar que ha ido teniendo la sociedad, nos hemos ido despertando nosotras de nuestra década, que nunca, por ejemplo, yo tengo nietos y muchas veces, no, porque ahora yo no estoy trabajando, estoy jubilada, que tengo que cuidar a mis niños, a los nietos. Pero ¿cómo aprender a decir que no? Cuando tú tienes esta actividad, y no, en realidad no puedo decir que no, porque si no, no me lo van a traer. No, pues si yo ya crié, yo ya me sacrifiqué por mis hijos. Entonces ahora yo en mis ratos, que yo puedo, si los días jueves ya, ahora dejé para cuidar a mi nieto, pero los otros días como hoy día, yo puedo estar en una reunión por Zoom porque a mí me gusta y me hace bien. Yo como soy política, el día sábado me fui ahí a hacer política, espero ganar, porque todo esto va unido, porque las feministas justamente, no es solamente feminismo, porque el feminismo no es machismo, no es lo contrario de ser machista, porque eso sería feminazi, no sé, tiene otro nombre. Entonces, qué importante es seguir creciendo nosotras como personas que tenemos, yo veo como en TESUL la mayoría tenemos casi la misma década o edades, y aprender a decir que sí y aprender a decir que no, pero sí valorándose nuestros espacios propios, porque a medida que nosotros estamos bien, vamos a poder entregarle más a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y también lo que yo siempre lo digo, y ya todas me conocen, que yo soy de San Joaquín, soy de una población, soy de un estrato social bajo, que lamentablemente las tarjetas nos han llevado a todos mis vecinos a creerse de clase media
y están endeudados hasta el año 50, porque nadie quiere ser pobre. Y estos son zonas de sacrificio, sé que es de muy triste, pero se está peleando, por ejemplo, por la vivienda. En San Joaquín no hay campamentos, pero sí es triste decirlo, y yo quiero decírselo como a todo el mundo, hay conventillos. Y esos conventillos no son CITE, porque si se quema una casa, se van a quemar las 10 casas que están en el mismo sitio, que viven en piezas, ya sean migrantes, extranjeros o chilenos. Y eso es lo que vive en la violencia, y esas violencias son zonas de sacrificio. Y es tan importante tener esa casa digna, más allá acaso es propia o arrendada, o si heredada o no, pero porque esos niños puedan ir al colegio con una buena educación, no quedarse debiendo los 20 millones que se quedó mi hijo por haber estudiado, porque eso ha hecho el CAT, sino con si el niño de la población del sacrificio, de las zonas de sacrificio como tal climática, o en Quintero y Talcahuano, etcétera, las poblaciones también tenemos zonas de sacrificio, y ahí está la droga. Entonces, si no cambiamos esta situación que ya no da más para más, nos quedamos en nuestros privilegios, porque yo estoy calientita aquí, toco en estufa, qué sé yo, y tengo mis comidas todas aseguradas. Los niños tienen que ir a comer a los colegios. Si no cambiamos esta situación ahora, no se va a cambiar nunca. Entonces, va unido la política con la religión, con la teología, con todo, con el diario vivir. Yo les doy gracias a Valentina y a Mariela por estas oportunidades que nos dan, porque nos permiten ver otras realidades. Y la realidad de aquí San Joaquín, de La Granja, de La Pintana, es triste, muy triste, y espero que en esas zonas de confort pensemos que nuestros niños chilenos están sufriendo. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Janet. O sea, Janet, yo creo que tú estás encarnando lo que hemos estado conversando. En el fondo, o sea, por dos cosas. Uno, por lo que lo dijiste al comienzo de quizás la próxima charla, Mariela, se tiene que llamar abuelidades. ¿Cómo lo podríamos decir? Parece que me equivoqué con el tema, con el que no sabía cuál era el rango etario. pero yo creo que claro, pero es lo mismo, porque al final, justamente lo que decíamos hace un rato, es decir, yo lo que más amo, o la Janet lo que más ama en su vida son sus hijos y sus nietos, pero eso no quita que ella necesita sus espacios. Y en el fondo eso es como, lo que dijo la Janet es lo que yo quise decir en una hora casi hablando, que es darnos cuenta de que hay cosas que se nos han impuesto, y decíamos antes, bueno, es que ser abuela significa cuidar. No, pues que yo también tengo mis necesidades y las tengo que cuidar. Y eso es ser activista. O sea, ser activista no es solamente, ni necesariamente salir a la calle con pancartas, sino que es esto, es lo que está haciendo la Janet, es lo que nos dijo la Janet recién sobre las zonas de sacrificio en San Joaquín. Eso es el activismo. Es como poner sobre la mesa mis temas que a mí me importan y decir, esto es lo que a mí me importa y esto yo lo voy a cuidar. Ya sea mi tiempo, ya sea mis vecinos, ya sea mi comunidad, ya sea mi salud mental, los temas que sean, pero yo los voy a poner sobre la mesa porque a mí me importa. Y eso es ser político, y eso es ser política. No hay que estar en la moneda para hacer política. Gracias. Vale, tenemos un comentario de personas que nos ven por YouTube. Nos dice Silvana, buenas tardes, agradecimientos por la exposición. El tema me abrió a un campo no explorado por desconocimiento, pero que me abre los ojos a un tema tan cercano. Desde Quintero, Puchancaví, la agrupación Mujeres de Zona de Sacrificio piden y luchan por aire puro, aguas limpias, tierra fértil. La vida no se vende y se defiende. Era un comentario que nos llegaba de YouTube, de Silvana. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que le quiera preguntar a la Vale acerca de este tema? ¿Puedo preguntar algo? Dale, Isabel. Ya. Oye, Valentina, ¿cómo ves tú la situación? Porque tú hablaste de Latinoamérica, ¿no es cierto? De algunos casos en otras partes. Chile en relación a nuestro contexto latinoamericano, en este tema, en el tema del feminismo y de la maternidad. ¿Es muy similar o tenemos hay algún tipo de diferenciaciones, no sé si por países o por regiones, más bien dicho?
Mira, no, así, no te podría decir exactamente, quizás me voy a carrillar, pero en general se estudia de manera conjunta. O sea, cuando uno habla de, claro, en general uno dice la maternidad en Latinoamérica. Ahora, existen casos particulares como este tipo de cosas, el ejemplo que les quise dar específicamente de Chile, que son ejemplos y experiencias que nos ayudan a enriquecer la teoría o el estudio o la investigación, pero en general se trata de manera conjunta. Y de hecho, si uno se pone a leer, por ejemplo, sobre maternidad, que también tuve que acortar la presentación porque imagínense que todas las otras cosas que tenía por decir, pero que era imposible meterlo acá, pero hay mucha teología asiática, por ejemplo, o africana, que ya está hablando de exactamente los mismos temas y las situaciones son exactas. Entonces, hay una cosa que es por eso se habla mucho en la Academia del Sur Global y el Norte Global, porque hay cosas que en el Sur Global, obviamente, asumiendo que van a haber distinciones, porque es evidente, se puede hablar de una globalidad o de algo que es general, porque tenemos historias que son bastante similares y experiencias que son bastante similares. Gracias, vale. Pamela, abre tu micrófono. Y después Emma. Ya, hola, buenas tardes. Mira, referente a lo que decía Janet, a mí me ha pasado algo muy parecido también porque ahora estoy de abuela. Pero yo, gracias a Dios, supe poner los canes. Yo adoro a mis nietos, yo muero por ellos. Pero yo tengo mis actividades, suponte jueves y martes. Ya fuera de la casa, ahora que se puede. Y esos días yo no puedo porque es mi tiempo. Hacer lo que a mí me gusta, compartir con la gente que yo tengo que compartir. Ahora los lunes con las charlas no, porque a mí también me gusta esto, me llena, me hace bien para el espíritu. Entonces yo lo comentaba como, ay, pero que eres mala. Es que no es ser mala, le dije yo. Si uno ya cumplió con el hecho de criar sus niños, ahora uno tiene que hacerse respetar. Y además yo decir, yo soy de Curicó. Mi esposo lo conocí que es del campo, tuve que vivir 10 años allá, que fueron bastante duros, pero yo me hice, fíjate, dirigente del centro de la escuela de los niños, de la iglesia, o sea, impulsar a la gente, motivar a las señoras que salieran de ahí de no solo hacer pan, lavar pañal y criar niños, que también podían darse una oportunidad de poder participar. Y lo otro, que si querían seguir ahí bien, porque allá donde nosotros vivíamos, los niños llegaban hasta octavo básico y eran muy pocos los que seguían la enseñanza media. La mayoría tenía los hombres a trabajar en la tierra y las mujeres hacer las cosas de la casa para cuando se casaran y atendieran al marido. Obviamente que yo no quería eso para mis hijos y para muchos yo. Y yo postulé a casa en Curicó, me costó bastante, pero gracias a Dios la tengo y ya en séptimo y octavo mis hijos ya, los dos mayores pudieron hacerlo aquí en Curicó y después seguir en enseñanza media y su camino. Y los dos más chicos, todo aquí en Curicó, en ciudad. Porque desgraciadamente la educación es muy mala en el campo, hay cosas que no son tan importantes y como te digo, esa mentalidad que tienen, que la mujer tiene que criarse, saber aprender a leer, qué sé yo, todo eso, pero también tienes que aprender a tejer, a bordar, a cocinar, porque después tienes que mantener a tu marido. Y lo otro bueno es que mi esposo, fíjate, yo creo que soy media revolucionaria, porque mi suegra no me podía ver. Él me ayudaba a mudar los niños, me los llevaba en brazos, y sería, pero ¿cómo? Eso no lo hace un hombre, le decía a mi suegra. Pero es que todo ha cambiado, pues mamá decía, si yo también puedo colaborar. Es que no, y ojo, tu papá, bueno, fueron otros tiempos, todos vamos cambiando. Ahora, gracias a Dios, a todo esto, y tú lo que has hablado, y que hay gente que va impulsando y motivando a la gente, mis hijas han tenido la misma suerte, gracias a Dios, de que su esposo también la ayuda. Entonces, esto es muy bueno y yo no puedo seguir participando. Yo ahora por problemas de salud no he podido seguir participando en varias cosas como dirigente, como activista, pero igual sigo de alguna manera tratando de seguir adelante y ya vendrán mejores tiempos para mí, pues si total no todo siempre es malo. Así que eso, pues gracias, porque en realidad tú, todo lo que hablaste, al final lo que yo viví, lo que vivió Janet, era como que tú estás hablando de nosotros, una cosa así, y de muchas mujeres. Y de hecho yo me traje como 5 familias de allá que las ayudé y le pedí a Dios que nos ayudara a que se motivaran y se vinieran acá a Curicó porque era una vida mucho mejor.
Entonces, por lo menos una vez que eso también le da frutos a uno y es bueno, porque no solamente aquí me salvo yo y las demás que se hundan, no. O sea, la idea era, vámonos, vamos, lo más que se pueda. Así que eso, muchas gracias Valentina y Mariela, porque realmente muy buena esta charla y como te digo, uno se da cuenta que sin tener idea de lo que tú estás hablando, una lo hizo o lo está haciendo de alguna manera. Así Gracias, que Pamela. gracias, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ti. Emma, ¿tenía alguna pregunta o algún comentario además? Yo tengo un comentario y es que lo que decían ustedes acerca de que pues la mayoría de las que estamos aquí somos abuelas. Entonces, yo yo soy mexicana, pero vivo en Estados Unidos. Y yo veo la diferencia entre México, Estados Unidos y la gente migrante que viene para acá. Entonces, hay una cosa muy importante en nuestras comunidades y es la educación. Yo me he encontrado con mucha gente. Yo trabajo, bueno, hace 20 años mi esposo y yo fundamos una misión que se llama Misión Sembradores de Esperanza, y la fundamos precisamente por la persecución del sheriff hacia los indocumentados. Posteriormente, Diosito nos mandó ir a los albergues de niños de migración y los vamos a visitar, hacerles fiestas, cosas, actividades con los niños inmigrantes. Guatemala, El Salvador, Honduras, alguno que otro de la India, de Francia, de Alemania, son muy pocos. La mayoría son Salvador, Guatemala, Honduras. Y yo veo en esos niños esa necesidad. Al niño de 12, 14 años le digo, bueno, ¿a qué vienes? ¿Qué buscas aquí? Vengo a trabajar porque mi mamá tiene seis niños chiquitos que no tienen que comer. Vengo a trabajar para comer. También tenemos en los albergues, hay mamás, niñas de 17 a 14 años que llegan embarazadas y a veces más bien dan a luz aquí y las niñas no saben qué hacer con los bebés. Los trabajadores de los albergues les ayudan, les enseñan cómo dar de comer, cómo cambiar pañales, cómo bañarlos, porque son unas niñas de 14, 15, 16 años. Y vienen con esa idea solo de trabajar, pero no vienen con esa idea de que, ok, voy a trabajar, pero también me voy a educar. También tengo que superarme. Y en la misión, a mí me daban mucha oportunidad en los albergues de hablar con esas niñas mamás y con todos los niños, especialmente había algunos que padecen depresión, entonces en particular me dejaban hablar con ellos para darles un poco de consejería. Y a todos en general siempre les decía, ok, cuando se vinieron para acá, ¿qué fue lo que ustedes los motivó a llegar acá? Y ellos decían, el hambre. Y les decía, ok, tuvieron una gran motivación para estar aquí. Está perfecto. Ahora solo piensen una cosa. Si por el hambre solo van a poner la espalda al trabajo, nunca ustedes y su familia no va a mejorar. Tienen que ocupar su inteligencia. Aquí en el albergue les están dando escuela. Aprendan inglés. Ese era uno de los grandes problemas. Y aquí hay muchísima gente, inclusive que me dice, ya tienen 30 años en Estados Unidos y no hablan inglés. Y dicen, no me gusta. ¿Qué haces aquí entonces? Veniste a un país que no es el tuyo, tienes que aprender el idioma.
Y todo lo que ahorita ustedes están diciendo es cierto, pero yo pienso que lo más importante es meter en la cabeza, no solo a la mujer, al hombre. Necesitamos educarnos. Y si no puedes ir a la escuela, está bien, no vayas a la escuela, pero agarra un libro. Lee. Y eso te va a cultivar, eso te va a dar un panorama más amplio de la vida, te va a hacer mejor persona. Y lo que ustedes decían, a mí me pasó cuando yo me casé. Antes de casarme, mi marido y yo trabajábamos. Los dos salimos de la universidad. Él era abogado y yo era maestra de educación primaria y de música. Y cuando nos casamos, platicamos y dijimos, queremos 6 hijos. Y yo le dije, ok, pero los quiero rapidísimo, porque después de criarlos, de cuidarlos y de todo, me quiero dedicar a trabajar, a estudiar, a lo que se me dé mi gana. Pero quiero estar con él. Después de eso, ¿qué pasó? Y gracias a Dios los tuve. Ahora tengo 14 nietos también. Y algo que ustedes decían es verdad. He aprendido a decir a mis hijos, hoy no puedo cuidarlos. Mañana, por ejemplo, mis días de cuidar niños son lunes y martes. Por eso han visto niños ahorita. Pero mañana llegó un nuevo obispo a la diócesis y me invitaron para ir a la toma de posesión y le dije a mi hija, lo siento, mañana busca a quien te cuide los nietos porque yo me voy a ir. Entonces he tenido que aprender a decir no. Y mi demás tiempo lo uso en la parroquia porque ese es mi trabajo y en los albergues. Entonces yo solo les quería compartir eso. Necesitamos meterles a los niños y niñas, edúquense, por lo menos lean. Gracias. Gracias, Emma. Gracias, Emma. Y, o sea, me emociona harto escucharte a ti y a Pamela también, que habló junto antes que tú, porque ustedes les dan carne a todo lo que yo digo, pues, porque una cosa es decir y otra cosa es lo que se experimentan y la manera tan bonitas de ser mamás, que no solo son mamás biológicas, sino que también son mamás de todo, la Emma es mamás de todos estos niños que ella visita. O sea, eso, como quiero rescatar como lo diverso de la posibilidad de ser madres, que es mucho más diverso que solo ser mamás biológicas, y también de los activismos de cada una. O sea, el activismo de Emma, que tiene que ver con la educación, el activismo de Pamela, que tiene que ver con cuidar su comunidad, con la dignidad de su comunidad. Así que gracias por sus testimonios, porque es lo que necesitamos para entender todo lo que yo había tratado de estar explicando hace un rato. Carmen. Hola, Carmen. Vamos a terminar con la Carmen, eso sí terminamos porque ya estamos en la hora, así que Carmencita, contigo terminamos. Abre tu micrófono, Carmen. A ver si yo te ayudo. Ahí sí, Espérate. ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí. Es que me encantaron los testimonios. O sea, de verdad, quiero agradecerle a Janet, a Pamela y Emma. Encontré maravilloso, realmente. Y bueno, y para la Vale, ¿para qué decir? Así que un abrazo gigante, Vale, en la distancia, pero llega cerquita. ¿Ah? Y gracias, Mariela. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, estamos terminando ya. Le agradecemos infinitamente a la Vale. La tenemos que dejar comprometida, Vale, para el próximo tema, que tiene que ser abuelitud como estrategia política y activismo, porque aquí son todas las abuelas las que han sacado la cara por los hijos, por los nietos. Así que, Sí, lo de todas maneras. necesitamos. Sí. Buenísimo. De verdad, Muchas gracias. Muy emocionada con los testimonios, con las caras también. Me emociona porque esto me demuestra que la maternidad es política, ¿no? Y que estamos todas acá con nuestras propias luchas, distintos colores, distintos matices, pero todas al final luchando por la gente que queremos y por nosotras también.
Así que gracias. Gracias por el espacio, Mariela, y por la organización y todo. Gracias a la Vale, un millón de gracias. Y queremos dejar los invitados para nuestra próxima charla gratis, que va a ser el lunes 5 de septiembre a las 7 de la tarde. Vamos a tener a Camilo Barrionueva con un tema muy interesante porque va a tener mucho que ver con todo lo que tiene que ver con el plebiscito. Así que desde la psicología, porque él es un tremendo psicólogo. Camilo, éramos compañeros en el magisterio. Sí, así que los dejamos invitados para esa fecha. Gracias Valentina y gracias a todas por conectarse. Muchas gracias Mariela, muchas Hasta la gracias próxima. Valentina. Chao, chao. Chao, que estén bien. Chao, muchas gracias.